Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 7. Desagradable. Nota del autor. El capítulo parece más corto, pero juro que tiene unas 7000 palabras. Y critica el momento Pokémon, fue demasiado pronto. Y ya ha pasado un tiempo, así que, nueva canción principal, link en la descripción. Feliz día de apreciación de Subaru. Texto del capítulo. La Santa de la Espada caminaba en silencio bajo la luz de la luna mientras escoltaba a la derrotada y silenciosa Emilia hacia el palacio. No tenía palabras para la pobre semielfa. Las últimas semanas habían sido duras para ella. Si bien al principio habían pasado juntas medio mes, había disfrutado mucho enseñándoles grima y política, su personalidad alegre y jovial. Y entonces llegaron las pruebas. Emilia las había superado en la relativa soledad que Lord Roswaal y la señorita Ram, ocupados con las heridas del primero, le causaron. No había logrado superarlas. Día tras día, sentía que se desmoronaba cada vez más. El gran espíritu del fuego tampoco había aparecido, agravando aún más el problema. Y así, la Emilia de antaño nunca había reaparecido, dejando tras de sí a una chica insegura, vacilante y temerosa, llena de remordimientos, que se deprimía cada día más. Y así, la Santa de la Espada decidió asumir la responsabilidad. Los recuerdos no la abrumaron. Y fracasó y, vergonzosamente, destruyó la construcción atemporal. Aunque inquietante y bastante mezquina, le robó a Lady Emilia la oportunidad de superar su pasado, y ella misma ni siquiera pudo hacerlo. La Santa de la Espada no se saltó un paso. Le habían mostrado simples hechos, simples verdades objetivas, y rechazarlas, su significado, era una mera ilusión. Simplemente no ver la realidad. Sin embargo, a pesar de eso y sin importarle la verdad o la falsedad, un hombre así lo había decidido, y sus palabras, aún, resonaban vergonzosamente en su mente. Un indulto pecaminoso, pero uno que ella era, incapaz de olvidar. Había experimentado una terrible revelación estos últimos días. Saber que sus palabras habían aliviado un poco el peso sobre sus hombros. ¿Está lista para enfrentarse al consejo, Lady Emilia? Tranquila, solo es para informar sobre lo ocurrido en el santuario. La mirada de la Santa de la Espada se suavizó al centrar su atención en su dama. Su mano sobre el cristal mágico silencioso que siempre llevaba alrededor del cuello. Su mirada, perdida en el futuro, viendo el pasado. Lo entiendo. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Ram, a su izquierda, reprimió una burla. No sentía compasión ni preocupación por la muñeca de su amo. Eso es lo único que Lord Roswaal te pide, Lady Emilia. Tras pronunciar esas palabras vacías, Ram volvió a concentrarse en su tarea, aunque no comprendiera por qué era necesario. Actuaría y haría, y eso sería todo. La Santa de la Espada se inmutó, pero dejó pasar el asunto. No había nada que pudiera decir para arreglar su relación. En todo caso, entrometerse o forzarla solo ahondaría las grietas, considerando las emociones actuales de la criada. Le agradezco mucho saberlo, Lady Emilia. Una sonrisa débil, forzada y apagada. Gracias, Ram. Adelaide, la semidiabla está aquí. ¡Muévete! Ese susurro cercano ensombreció su rostro. Como siempre, todos los ciudadanos la esquivaban en las calles, abriendo un amplio camino para que el trío de mujeres pudiera caminar, aunque la situación había mejorado un poco tras la declaración del culto de la bruja. Por supuesto, el camino estaba lleno de carruajes cargados de cajas, escoltados vorazmente por caballeros y hombres de armas leales, transportando cargamentos importantes hacia las armerías para reabastecerlas. Frunciendo el ceño, la Santa de la Espada miró a esa persona y notó que otro grupo de trovadores denunciaba las acciones ilegítimas del reino, su decisión de proteger a los caballeros y al ejército ante el pueblo llano y los comerciantes, el empeoramiento de la ley marcial, sus propios fracasos, los excesos de la nobleza y docenas de quejas justas y aceptables que la gente común tenía y con las que se identificaba. No había nada malo en sus palabras, pues eran una verdad innegable que la Santa de la Espada conocía desde el principio.
Sin embargo, en la realidad actual, estas declaraciones no eran de mucha ayuda para combatir la amenaza que se negaba a. Negó con la cabeza y se preparó para enfrentarse al consejo. Ella y Ram tendrían que, ¿dónde estabas cuando mi casa fue reducida a cenizas, Santa de la Espada? El grito de rabia la hizo parpadear. Al girar a la izquierda, vio a un borracho sentado en un banco. Mal vestido y con signos de desnutrición, se tambalearon de miedo cuando su mirada se posó en ellos y bajaron la vista. Algunos de sus compañeros gruñeron, con una animosidad evidente para todos en la calle. Sin embargo, también se aterrorizaron cuando su mirada se desvió ligeramente hacia ellos. La recriminación, por supuesto, hizo que todos los que estaban junto a esos idiotas se alejaran como si tuvieran la peste. En realidad, insultar a la Santa de la Espada era insultar a un semidios. Se obligó a volver la mirada al palacio. Era de esperar. Les había fallado y había dejado que la mayor parte de la ciudad ardiera. Su mano aferró la espada. No volvería a ocurrir. Frunciendo el ceño ligeramente con determinación, lo que hizo que ese grupo también reconsiderara sus deberes y sus paseos actuales y desapareciera de la vista. Su grupo finalmente llegó al palacio. Los guardias tripulados, sabiendo quiénes eran, abrieron las puertas reforzadas y los dejaron pasar. El interior parecía una conferencia de guerra de un reino en guerra. Innumerables caballeros y soldados patrullaban los pasillos, las habitaciones se inspeccionaban rutinariamente y la mayoría de las ventanas estaban enrejadas. Unos pocos sirvientes y un puñado de burócratas corrían de un lado a otro cargando con documentos y órdenes. El rearme del reino avanzaba, por lo que era necesario rehacer y aplicar los regímenes de entrenamiento, revisar y volver a probar la doctrina militar, y preparar y celebrar simulacros y ejercicios de guerra. En definitiva, un hervidero de actividad que encogía aún más a Emilia. Aunque había estado aprendiendo a lidiar con esto, la titánica tarea ahora parecía completamente inalcanzable. Una palmadita tranquilizadora de la Santa de la Espada la hizo sonreír secamente. Tenía que aparentar fuerza, y lo haría. Sus pasos, esta vez, eran difíciles. La mayoría de los soldados y caballeros no le tenían miedo, algo que les habían inculcado para mantener la disciplina y tratar de limitar la posibilidad de perjudicar las relaciones del reino con la candidata, respaldada por la esperanza y el héroe del reino. Al llegar a la sala del trono, una verdadera multitud de comandantes, capitanes y nobles caballeros a cargo de sus ejércitos privados zumbaban por todos lados, haciendo aún más difícil su avance hacia el muy concurrido consejo. Miklotov, sudando un poco por las últimas semanas de trabajo ininterrumpido, notó el cabello plateado que siempre hacía que la gente se alejara, aunque fuera un poquito, y le devolvió el informe que acababa de recibir. Oh, candidata real Emilia, espero que sus viajes hayan estado libres de problemas esta vez. Mencionaste por carta otro ataque del culto de la bruja, ¿verdad? Ante esas palabras, la mitad de la sala se giró hacia el recién llegado, quien se doblegó ante la presión. Sí, lo hicimos, anciano Miklotov. La Santa de la Espada dio un paso adelante y se arrodilló ante el consejo. Emilia parpadeó con pesar y bajó la cabeza, aferrando la piedra mágica con la mano. El culto de la bruja se infiltró y atacó el santuario con la intención de destruir la tumba que se encontraba dentro de la aldea y alimentaba la barrera. Tras su acción, se retiraron bajo el manto de un incendio que provocaron en el bosque. Robaron algunos objetos de valor, pero no objetos relevantes, ni hubo víctimas, salvo algunos heridos. Miklotov se removió en su silla. La tumba, su mirada se posó en Bordeaux, quien asintió levemente. El informe de la Santa Espada había sido preciso. ¿Había algo de interés que necesitaran eliminar? Se tiró de la barba con las manos. ¿O había algo que nos hubiera sido útil? ¿Conseguiste obtener alguna información de ellos? La Santa de la Espada negó con la cabeza. No pude comprender sus intenciones, salvo que habían investigado mis antecedentes a fondo, llegando incluso a conocer secretos que solo unos pocos allegados a la casa Van Astrea podían conocer. Frunció el ceño ligeramente. Creo que algunas de las partes altas del reino podrían estar comprometidas. Esa afirmación resonó dentro de la habitación, provocando varias oleadas de susurros. ¿No es eso una desviación de tu propia casa, Santa de la Espada?
¿No debería investigarse adecuadamente su hogar antes de sacar tales conclusiones? ¿Te atreves a desviar tu último fracaso hacia los protectores y salvaguardas del reino? Aquellos elegidos por el mismísimo dragón que lo fundó. Y media docena de acusaciones similares fueron lanzadas contra el héroe que había luchado en primera fila contra el mal que había intentado destruir su orden. Miklotov, al notar el ambiente caldeado, se removió en su sofá. Esa fue una declaración peligrosa, santa de la espada. Está más allá de las meras inferencias hipotéticas. Ella bajó la cabeza. Ya veo. No menosprecies el prestigio ni el honor de tus compañeros nobles con acusaciones infundadas valiéndose de tu posición, santa de la espada. Esa recriminación silenció la sala, pero sintió un sudor frío correr por su espalda. La héroe bajó aún más la cabeza, notando el ligero terror en la mente de Miklotov por haberla regañado. Y era contagioso, pues las olas que recorrieron la sala pronto resonaron en la otra dirección. La mayoría de los nobles palidecieron y se murmuraron algunas disculpas deshonestas. A su alrededor, el terror y el miedo dirigidos hacia ella eran evidentes. Emilia, un poco asustada, no mejoró la situación cuando levantó la cabeza y comenzó a mirar a su alrededor. Le pido disculpas sinceramente, anciano Miklotov. Mi paranoia no volverá a molestar al consejo. Un lento asentimiento. Dejando de lado su fracaso al lidiar con el culto de la bruja, aún queremos agradecerle a Lady Emilia. A pesar de su falta de cumplimiento de sus palabras, comprendemos la imposibilidad de haberlas cumplido debido a sus circunstancias y nos complace informarle que los magos de tierra ya no son necesarios. La capital ha sido reparada. Ram y la Santa de la Espada no mostraron sorpresa. Emilia, sin embargo, dio un salto, con la mirada confundida. Bordeaux frunció el ceño y Miklotov se giró hacia ella, viendo a su imaginaria titiritera como quien era, una chica demasiado honesta para su propio bien. ¿No sabías que una banda de magos terrestres itinerantes, bajo el nombre de los Mavericks del ejemplar Meili, había decidido ofrecer sus servicios a la capital? Emilia asintió. No tengo ni idea de quiénes son, ¿quién es Meili? Miklotov parpadeó. Entonces, ¿quiénes estaban detrás de ellos? ¿Quiénes eran? Alabado sea el dragón divino. Al abrir la boca, el palacio tembló y el polvo cayó del techo. El silencio era ahora un rugido en la habitación. Todo movimiento se había detenido mientras alzaban la vista, con la esperanza de que Dragón y Odd Laguna supieran que se trataba de un terremoto. Que su miedo no se, probando, esta herramienta mágica es realmente útil. Una voz un tanto metálica que todos conocían y reconocían asaltó sus oídos desde lo alto del palacio. De pie en la cima del palacio, su capa ondeaba tras él. Su pie derecho, pisando una estatua ornamental en el centro de la fachada, justo encima de las puertas, estaba medio en el aire. Sus manos, golpeando una metía con aspecto de megáfono. Bastante elegante, pero que consumía bastante maná, así que la tomó prestada. Frente al palacio, una pequeña congregación intentaba ver quién era el hombre enloquecido con dos espíritus que se encontraba en el palacio. ¿Qué más puedo decir? Sus palabras resonaron por el centro de la capital, sin revelar la docena de refugios que habían construido. Realmente, ya había terminado con esta celebración. Les había llevado demasiado tiempo prepararse gracias a las patrullas reforzadas y al ejército intacto que tenían. Suspirando, un gesto que se comunicó a toda la ciudad, Subaru ladeó la cabeza, frunciendo levemente el ceño ante la multitud que seguía creciendo abajo, en su mayoría semihumanos. Oh. Casi lo olvidó. Su sonrisa se amplió. Quinto y 8, a su derecha e izquierda, se movían. Detrás de él, 50 cultistas de su legión afilada permanecían en espera. No me presenté en la capital la última vez, ¿verdad? Arzobispo del pecado, representando al orgullo, Natsuki Subaru. Se dispararon 26 piezas de artillería, la mitad desde el este y la otra desde el oeste, ambas desde fuera de la ciudad. Los proyectiles, apuntados con precisión perfecta y teniendo en cuenta el viento y el clima, impactaron justo por encima de Subaru, con su carga explosiva rugiendo en su presentación. Bajo esa lluvia de fuego y luz que desvaneció la noche, la figura de Subaru se desveló por completo en la cima del palacio.
y he decidido regresar a la capital a esta medianoche tan especial. Solo faltan unos segundos para que llegue el día siguiente y todos saben la relevancia de esta fecha, estoy seguro. Palabras alegres y felices que casi pasaron desapercibidas, ya que la multitud entró en pánico cuando una décima parte de ellos se quitó las máscaras oscuras y los tomó como rehenes. Levantando la mano izquierda, rugió: 10 segundos para el año nuevo, chicos. 9, 8. La ciudad estalló en movimiento. La plaga negra, el culto de la bruja, arrasó las calles, obligando a unas 500 personas a acercarse al palacio, con puñales en la garganta. Caballeros y hombres armados, junto con la milicia, salieron corriendo de sus puestos y, arreglándoselas para la maldad, los rodearon en torno a la plaza principal y las calles frente al palacio. Los caballeros dentro del edificio también lo abandonaron en un frenesí apresurado. Adelaide, la primera en darse cuenta de los rehenes, se giró, miró hacia arriba y vio al arzobispo del pecado al frente, con los brazos extendidos. 3, 2, 1. Exhaló, poniendo a todos tensos. Feliz cumpleaños, Adelaide. Ese rugido resonó por toda la ciudad, llamando la atención de varias personas. El silencio los cubrió como una densa capa ante la absoluta inanidad de aquella declaración, y la calma se apoderó de todos. Algunos susurros se extendieron por doquier. Sí, hoy era el comienzo del año nuevo y el cumpleaños de Adelaide. Algunos rehenes, que ya habían sufrido el mismo trato la última vez, gruñeron un poco confundidos. Uno de los semi-humanos frunció el ceño, percibiendo un patrón. Adelaide se tambaleó, frunciendo el ceño profundamente mientras su visión perfecta se centraba en el arzobispo del pecado con una sonrisa de oreja a oreja. Ni siquiera recordaba que hoy era su cumpleaños, ni esperaba que alguien se alegrara de su nacimiento ni que se celebrara. Y la primera persona que lo hizo, alguien que nunca le tuvo miedo, fue quien se autoproclamó su némesis. ¿Y qué necesita cada cumpleaños? Su rugido entretenido, extático y demente volvió a silenciar los susurros. Bueno, para empezar, regalos. Y así dio un paso adelante y saltó del palacio. A su caída libre se unieron rápidamente Quinto y Ocho, el primero apático y el segundo un poco exasperado. Justo antes del impacto, Vela proyectó sus sombras y su descenso se convirtió en un aterrizaje suave. La metía se le escapó de las manos con indiferencia mientras avanzaba hacia Adelaide. De espaldas a la puerta, pareció no ver a Ram ni a los caballeros que preparaban una respuesta. Las ballestas estaban alzadas, los hechizos preparados y las miradas se volvieron hacia él. Adelaide, con la mano en su espada dragón, se giró ligeramente hacia los rehenes, obligada a mirarlos en el centro de la plaza, como si fuera solo para ellos. Volvió su atención al arzobispo del pecado, con la mano izquierda levantada, mientras su derecha se hundía en su capa. Sacó la mitad de la espada dragón en una reacción instintiva. Su mirada, ahora afilada como una daga, se centró en lo que Subaru buscaba en su capa. Ahí tienes. Una flor para alguien que no debería ser la santa de la espada. Adelaide parpadeó al ver un anciano. Un anciano literal hecho de vidrio tintado que parecía igual al verdadero, aunque más grande y de aspecto más duradero. Verdes y violetas brillaban bajo la luz de la luna mientras su cuerpo se enfriaba. Una obra de arte, esculpida con esmero segundo a segundo por las manos del arzobispo del pecado. Su artesanía era, fuera de lo común. Obsesivamente perfeccionada. Otra ola de silencio cayó tras el arzobispo del pecado. Julius parpadeó, sin creer la escena. Ram frunció el ceño. Emilia, boquiabierta, observó cómo Adelaide retrocedía medio paso, pero extendía una mano a medio camino. Algunos caballeros bajaron un poco sus ballestas. La gente que estaba lo suficientemente cerca como para ver parpadearon y empezaron a susurrar. Los rehenes, completamente confundidos, se miraron fijamente. Los habían secuestrado para esto. Para que el arzobispo del pecado del orgullo le deseara un feliz cumpleaños a Adelaide. Los cultistas, como siempre, inmóviles. 8, sin embargo, parpadeó ante ese gesto. Ella, no había sido notificada de eso. Vamos, Adele, se me está cansando el brazo, su sonrisa burlona y sarcástica. Sus ojos, con destellos de diversión y hostilidad.
Sus emociones y sentimientos, completamente sobre ella, con su impresionante y contradictoria tormenta de siempre. Esta vez, sin embargo, había un dejo de orgullo por su obra. Por haberla sorprendido tanto que su espada había vuelto a la vaina sin que ella se diera cuenta. Parpadeando, su mirada examinó la flor, sin ver ninguna trampa en ella. Su mano izquierda tocó los bordes de la flor. Caliente. Estaba caliente. Lentamente, muy lentamente, su mano la agarró y la retiró. Pesada. Demasiado grande para ser agarrada por una sola mano. Parpadeó, su cautela desvaneciéndose un poco a pesar de sus mejores deseos. Sus dedos trazaron el cristal, tallado con demasiado cuidado. Con demasiada atención. Demasiada energía. Para ella. Todo eso había sido desperdiciado para ella. ¿Cuántas horas le había robado esto? Y, por medio segundo, fueron ella y esa flor en sus manos. Demasiado poco acostumbrada a los regalos, sus dedos intentaron extraer todas las sensaciones de ella lo más rápido posible, cada pétalo minuciosamente único. Sus protecciones divinas se activaron a toda marcha, atenuando su ola de emociones, y su mirada regresó al orgullo. No es una dulce ironía, Adele. Aunque solo es el primero. Si este fuera el único motivo de su visita, arzobispo del pecado, podríamos haber prescindido de los rehenes. Sus oídos captaron el sonido de todo el ejército ubicado en la capital finalizando sus movimientos. Ahora, unos 3.000, en su mayoría reclutas sin entrenamiento y solo con equipo, circulaban alrededor del palacio, atrapando finalmente a la mayor parte del culto de la bruja frente al palacio. El resto intentaba localizar sus refugios con más rehenes. Los jinetes del dragón de tierra se acercaban a las puertas para cargar contra las posiciones de artillería, pero, por ahora, ninguno de los dos bandos podía moverse sin dañar a los inocentes atrapados en las garras de Pride. Oh, pero no habría sido tan divertido, ¿verdad? Dio vueltas en su sitio, disfrutando de los cientos de disparos que le lanzaban. Teniéndole. Tomándolo en serio. Viéndolo. Escuchándolo. Después de todo, ¿no es año nuevo? ¿Qué clase de celebración no tendría gente? Miklotov, habiendo abandonado también el palacio con el consejo y habiendo aprendido la lección, simplemente llegó al lado de Julius sin decir nada, la mirada preocupada de este último fijada en el distrito mercantil. Y no conoces la verdadera belleza de esta situación ahora mismo. Su voz los atravesó a todos, indiferente a las 400 ballestas y arcos que le apuntaban. Detuvo su movimiento y su sonrisa se amplió al ladear la cabeza hacia Adelaide. Tú. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Sin entender a dónde quería llegar, Adelaide se tensó. Podría controlar toda la plaza sin herir a nadie. ¿Ves? Esa es la mirada que más desprecio. Su atención se volvió hacia él. Su espada salió al oír el tono sanguinario de él. Su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. La mirada del héroe. La mirada de la santa de la espada. La mirada de alguien que lleva el peso del mundo entero. Avanzó un paso hacia ella, lo suficientemente cerca como para golpearse. Si fueras Adele, podrías lidiar conmigo ahora mismo sin problemas. Su falsa sonrisa empeoró. Pero eres la santa de la espada y ella nunca podría hacer el trato. Demasiado amable, demasiado abnegada, creyéndose la única capaz, la única que debería ser obligada a salvar el mundo. Otro paso. Lo suficientemente cerca como para dar un cabezazo. Sus palabras se volvieron completamente oscuras, una ola de frío que golpeó la plaza. Y así permanece estática, inmutable. Solo eres tú, Adelaide. Una persona. Finalmente te darás cuenta de eso algún día, ¿de acuerdo? Uno de los hombres de armas aplastó demasiado su ballesta. La cuerda se soltó y la saeta se precipitó hacia la cabeza de Subaru. Su sonrisa se tornó más honesta y la inclinó. El proyectil, ahora libre para alcanzar a uno de los rehenes tras Adelaide, fue desviado por su espada dragón. El hombre de armas casi tiró la ballesta. La tensión que se había creado podría haberse cortado con un cuchillo. Subaru, tras unos segundos, lo hizo con una risita. Buena puntería. Se giró, y su mirada hizo palidecer al hombre de armas. Bajó un dedo. Veamos la mía, ¿sí?
Las 26 piezas de artillería dispararon de nuevo, esta vez dirigidas a las puertas oeste y este. El impacto rompió las murallas, haciéndolas reverberar por toda la ciudad y cerrando las salidas en una montaña de escombros. El suelo tembló levemente bajo la potencia de lo que había sido el poder del reino. Ese ataque repentino provocó que se dispararan otros 14 proyectiles por sorpresa. Adelaide entró en acción, bloqueando todos los disparos que amenazaban con herir a los rehenes ocultistas que se encontraban detrás, temerosa de lo que haría el siguiente dedo. Sonriendo alegremente, Subaru aplaudió. Eso sí que es muy mala puntería, ¿verdad? Todos los caballeros se revolvieron, mirando a sus comandantes, que aún guardaban silencio. Como habían vuelto a fallar. Era el pensamiento de casi todos. Las alcantarillas estaban aseguradas, había patrullas por todas partes, estaban preparados para cualquier pos y, uno de los comandantes se tensó cuando Subaru se giró para mirarlos directamente. ¿Qué? ¿Te preguntas cómo llegué aquí? Bueno, a base de prueba y error, podría decirse. Prueba una pared suficientes veces y encontrarás agujeros para escalarla. Y con la naturalidad con la que había respondido a la pregunta, Subaru bajó el dedo. Otra andanada. Esta vez. Apuntando a su posición. A la plaza donde todos estaban. Adelaide saltó, preparándose para desviar todos los proyectiles. Y partió justo a tiempo para que un Wilhelm muy silencioso finalmente llegara a la plaza, como si todas las pausas hubieran sido planeadas. Desenvainando su espada, avanzó hacia Pride sin emitir sonido alguno, entrando rápidamente en tierra de nadie tras romper las líneas de batalla. Los hombres del reino arrastraron los pies, cada vez más confundidos y temerosos de lo que el avance de Wilhelm significara para los rehenes. Los comandantes palidecieron. Miklotov rugió. Señor Wilhelm, retroceda. El demonio de la espada se abalanzó sobre él. Con la espada lista para el corte, su salto agrietó el suelo y su velocidad demoníaca lo colocó casi de inmediato frente a Pride. Fifth saltó a su defensa y vio como su escudo de torre, espada y armadura de placas habían sido atravesados. La mera energía del corte los lanzó por los aires. Volaron 5 metros por la plaza y pronto impactaron contra el suelo, rodando y dañando gravemente la armadura. Su vida, casi extinguida por ese único golpe. ¿No te relajas mucho, eh? ¿Te molestó tanto lo de la ballena? La sonrisa de Subaru se unió a sus brazos extendidos y al estruendo de otra descarga. Pero, en serio, este nivel de... es como pensaba. Wilhelm blandió la espada, intentando limpiar la sangre como si fuera la peor corrupción que había visto. No matarás rehenes. La sangre manchó el suelo, trazando una línea entre ellos y el lugar donde se encontraban. Sin decir nada más e ignorando a los hombres que se enfurecían tras él, avanzó. 8 saltaron en su defensa. Su algual inicial fue cortado sin darles siquiera la oportunidad de terminar su lanzamiento. El segundo corte les habría arrancado los ojos si los arqueros del tejado no hubieran soltado sus flechas, desatando una lluvia destructiva con la que Wilhelm tuvo que lidiar. Cada puñalada, parada y esquiva de habilidad perfecta enfurecía aún más a las nuevas levas de la plaza, aumentando su preparación para la batalla a niveles peligrosos. Los comandantes, gritando órdenes con creciente miedo, palidecieron cuando el primer chico, enardecido por la sangre, se abalanzó sobre él, gritando de furia y dispuesto a luchar contra el culto de la bruja. Sabiendo que habían perdido el control de la situación, observaron mortificados como los nuevos reclutas, por inercia, arrastraban a buena parte de las filas inexpertas hacia el arzobispo del pecado. Cómo su propio ejército ponía en peligro a los rehenes y les atraía a la batalla. Miklotov, pálido, observó como un enorme shamak cubría el campo de batalla, bloqueando todos los ruidos de combate que producían sus hombres, ahora sumidos en el caos absoluto, golpeándose entre sí mientras se rebelaban contra la magia. Gruñendo, Bordeaux golpeó el aire con la derecha. Magos, disipen a ese shamak y prepárense para disparar a discreción. Era demasiado tarde para hacer otra cosa. Estaban enfrascados en el combate. Debían ganar rápido y con fuerza para limitar las bajas civiles.
Los 900 soldados que no se habían dejado llevar por la emoción, en su mayoría caballeros, ballesteros y veteranos, se volvieron hacia el anciano, sorprendidos por su cruel orden. Ballesteros, purguen a los arqueros de la azotea del palacio. Esa orden llegó un poco tarde, pues ya habían desalojado el lugar. Después de eso, prepárense para disparar a discreción contra el culto. Silpi, junto con el resto de la legión afilada, permaneció con rostro apático mientras los cultistas se retiraban con pasos medidos y planificados de la nube de Shamak, mientras apartaban del peligro a la mayoría de los rehenes, dejándolos junto a los callejones, para su total desconcierto, y reservaban una décima parte para protegerlos. Los creyentes de hierro se dieron la vuelta primero, colocando un bloqueo de hierro que se volvería inquebrantable gracias a sus armaduras recién fabricadas. Sus alabardas, 3 líneas de dolor profundo. Un verdadero muro en medio del camino. Ahora retrocediendo, los flancos a su alrededor estaban defendidos por los lobos de la soberbia, cargados con escudos, ligeramente inclinados para canalizar el ejército entrante hacia los creyentes de hierro. Y, 14 segundos después de su aparición, la nube de Shamak finalmente se disipó. Tras ella, un ejército luchaba casi contra sí mismo. Al detenerse lentamente, el ejército finalmente se dio cuenta de que habían estado pisando a algunos de sus camaradas caídos al suelo. Una parte considerable de los que aún permanecían en pie estaban heridos debido al frenesí bajo la ceguera artificial. Y así, la primera sangre de esta pequeña escaramuza había sido derramada por el reino y sus propios soldados. Después de todo, el caos y la entropía siempre estaban en constante cambio. El viento más pequeño podía convertirse en una enorme variación. La autoridad de Pride, después de todo, no era invencible. Por mucho que te prepararas, las probabilidades siempre eran inciertas en cada caso. Sin embargo, el culto de la bruja reforzó su formación, preparándose para la siguiente oleada, pues, tras entrar en combate, otra parte del ejército se separó de las órdenes redobladas de los comandantes que intentaban aprovechar la conmoción del Shamak para restablecer el orden. 2 docenas de milicianos se abalanzaron sobre ellos. Silpi no parpadeó cuando los arcos bajos soltaron su cuerda, desgarrando las piernas y los hombros de los enemigos que se precipitaban. Solo un hombre afortunado logró esquivar, o ser errado por la descarga, y se encontró solo frente a un muro de lanzas. Su prisa y entusiasmo se desvanecieron y se dio la vuelta para retirarse. Recibió un disparo en la pierna derecha. Silpi no se inmutó cuando las innumerables ballestas desataron su carga, ni ante las docenas de magos y magos de la corte que cargaron su magia. Con suficiente potencia de fuego para destruir su formación 2 veces, observó con plena confianza el plan de batalla de Pride. Antes de que la descarga impactara, una ráfaga de energía desde arriba impactó contra él, abriendo un agujero en el camino frente al culto de la bruja y desintegrándolo por completo. La Santa de la Espada, tras terminar su misión en los cielos, aterrizó frente al culto. Su mirada, al ver a los aterrorizados rehenes aún en sus manos, se volvió hacia el ejército. Su rostro, fruncido por la orden de ataque dada a pesar de los civiles involucrados. Sus ojos, desviados hacia los lados, se habían quedado con una curiosidad mortal o preocupación por sus amigos o familiares aún atrapados, y habían palidecido ante el ataque. Una oleada de murmullos invadió el ejército. El campo de batalla parecía ahora ellos contra su esperanza, su héroe, uno que heréticamente se aliaba con sus enemigos mortales. Los comandantes se miraron entre sí. Los caballeros, confundidos, bajaron las armas. Los hombres de armas y la milicia lo hicieron, algunos por miedo, otros por no estar dispuestos a acatar esa orden insensible, la mayoría por inercia. Bordeaux avanzó un paso, en voz alta. Sus ojos buscaban a Wilhelm y al arzobispo del pecado, que ya no estaban allí. Santa de la Espada, el Consejo de Ancianos te ordena que te enfrentes a... Y la última ráfaga de munición se disparó de nuevo. Con esa excusa perfecta, la Santa de la Espada consumió todo el maná atmosférico cercano y saltó de nuevo para bloquear el ataque de artillería. El culto de la bruja rompió filas y se abalanzó sobre el camino, aplastando rápidamente a la pequeña fuerza que había intentado bloquear su retirada y que preparaba un muro.
La distancia era excesiva para que las saetas de las ballestas pudieran atravesar sus escudos y armaduras. Tras ellos, el ejército del reino, demasiado inexperto, se movía con demasiada lentitud como para que esa orden importara. Sus asaltantes dragones de tierra, incapaces de seguirlos con rapidez, entraron en los barrios bajos donde se asentaba el culto de la bruja. Viendo cómo el nudo se cerraba a su alrededor, Bordeaux avanzó lentamente solo para que el Metía, que Subaru había dejado caer, reprodujera un mensaje pregrabado cuando la Santa de la Espada aterrizó de nuevo, y el maná volvió a la normalidad. Dije regalos. Este es el segundo. Y el tercero. El tercero es mi tercera victoria, Adele. Y justo cuando terminó de decir esas palabras, el palacio empezó a temblar, y sus cimientos se hundieron. Evacúen el edificio. Justo cuando Vela lanzó el Shamak, Subaru se lanzó al suelo, memorizando el punto de impacto. El golpe del demonio de la espada, demasiado preciso y rápido, fue frenado por vientos sobrenaturales que permitieron a Pride nadar a través de la piedra como si fuera agua. La espada demoníaca se lanzó después, guiado por sus instintos hacia esa ruta de escape, sin importarle la magia del viento que lo había frenado. El primero en caer, Subaru, se abalanzó sobre él mientras ardía en llamas, consumiendo todo el oxígeno de la zona y creando otra capa de sombras aún más efectiva en las casi oscuras alcantarillas del túnel. Al demonio que aterrizó detrás no le importó el calor abrasador, el humo ni la falta de aire respirable. Simplemente persiguió con la misma fuerza al arzobispo del pecado, que se retiraba. Otra capa de Shamak y Wilhelm desapareció de nuevo. Subaru, usando a Murak para saltar por los túneles y el techo, había logrado evadirse de nuevo. Su sonrisa desquiciada, un desafío. Vamos, viejo Will, tengo que hacer, el suelo crujió y apareció frente a un Subaru que salía volando. Un Vita ralentizó ligeramente su ataque y aceleró significativamente la caída de Subaru desde el techo, lo que, junto con su doblez, le permitió esquivar la primera estocada. Cayendo más rápido que Wilhelm, Subaru reactivó a Murak y ahora escupió un torrente de fuego, impulsándolo con una velocidad temeraria. Wilhelm, al aterrizar, se abalanzó sobre él, y sus piernas inhumanas no le fallaron para atrapar al arzobispo del pecado, que se retiraba. Chasqueando los dedos, la Vita se aplicó a secciones de la antigua parte superior del túnel, debilitada por el tiempo y el uso. Un leve estruendo y una lluvia comenzaron bajo tierra. Rocas y piedras ralentizaron ligeramente los movimientos de la espada demoníaca. La espada y los ojos brillaban en la oscuridad mientras derribaba sin piedad cualquier obstáculo. Ante la imposibilidad de cancelar por completo la gravedad, Subaru redirigió a Ara para que apuntara a la espada demoníaca mientras aterrizaba bruscamente y comenzaba a rodar por el túnel. Los rayos rojos y amarillos fueron cortados por un Wilhelm abrasador, cuyas miradas reflejaban la crueldad de las llamas. Su siguiente paso le advirtió y saltó, esquivando una trampa preparada. Sus instintos le advirtieron de nuevo y giró en el aire, desviando la espada de las trampas que le lanzaban dagas y dardos. No contento con eso, las paredes, el suelo y el techo se encogieron y se movieron, convirtiendo el túnel en una pieza móvil que obedecía todas las órdenes de Pride. Wilhelm rechazó el dominio de Pride, pateando las paredes y el techo para redirigirse hacia adelante, cada vez más cerca de su presa. Nuevos muros y obstáculos fueron derribados. Esquivó y saltó sobre estalactitas y estalagmitas repentinas. Ara volvió a revolotear, cada vez más agitada. Rebosante de emoción, con la determinación de defender a su contratista del monstruo que se avecinaba, Ara estalló en llamas acumuladas durante meses de contacto casi permanente con su contratista. Avanzando un paso más hacia su transformación en espíritu, el nuevo cuasi espíritu desplegó todo su poder y rugió en una pálida imitación del poder del dragón. Su torrente de llamas llenó por completo el interior del túnel, derritiendo la piedra y calentando la superficie. Podría haber durado casi medio minuto si el demonio de la espada no hubiera atravesado las llamas. Con la ropa ardiendo, la piel magullada y quemada, la mirada de Wilhelm no se posó en el espíritu ni siquiera mientras blandía su espada. Pero se había equivocado al confiar en un salto, pues la gravedad se invirtió y voló hacia el techo marrón, fallando la hoja por un pelo.
Girándose, sin mucha sorpresa, Wilhelm pateó el techo derretido y se giró justo a tiempo para ver a un Subaru sonriente señalando al suelo. Sin embargo, sus ojos prometían asesinato, pues lo había visto matar a Ara a sangre fría demasiadas veces como para ser perdonado o olvidado. Vela resopló de odio, en plena sintonía con su contrincante, despreciando al demonio de la espada que habría asesinado a su compañero sin siquiera notarlo. Y así, lanzó un Elvita, gastando todo su maná en honor a la intención asesina que intentaba igualar la del demonio de la espada. Las sombras abandonaron a Vela mientras este también avanzaba hacia la espiritualidad. Y así, el suelo se quebró con la intensidad del hechizo. Wilhelm casi se detuvo, cada paso le costaba un esfuerzo enorme. Las paredes se agrietaron y empezaron a derrumbarse, mientras que el techo derretido se desprendió y cayó como un abrigo, con su velocidad provocando un estruendo al impactar contra el suelo. Tras las sombras, Vela se encogió en sí misma cuando Ara se unió a ellos. Ambos cuasi espíritus, exhaustos hasta el cansancio, se refugiaron en la capa de Subaru, con la fría mirada fija en la roca que se enfriaba rápidamente y que había sido apuñalada con la espada. Un grito de ira, un puñetazo y una nueva lluvia de rocas asaltó el túnel. Wilhelm, con la mayor parte de sus ropas quemadas y con graves quemaduras por todo el cuerpo, miró fijamente a Pride. Blandiendo su espada, avanzó lentamente, dejando atrás el lecho de rocas rotas. Esperaba todas estas artimañas, Pride. Me alegra saber que cumplí tus expectativas, anciano. Con una sonrisa burlona, Subaru hizo una reverencia teatral. La sospecha de Wilhelm sobre su falta de retirada se disiparía enseguida, y enojarlo le costaría más tiempo. Aún así, lo hizo. Aún así, estaba bastante seguro de que su magnum opus llegaría pronto. Sus pasos se detuvieron, sus ojos escudriñando las sombras cercanas. El laberinto subterráneo en el que habían estado luchando era desconocido. El caos de arriba, el refugio perfecto para el sordo rumor del palacio bajo el sol. Retomando su postura, la mirada del demonio de la espada se dirigió a Pride. Te pediría tus últimas palabras, pero no mereces pronunciarlas. Wilhelm se preparó para saltar contra Pride. El sonido de un hechizo a su izquierda interrumpió el movimiento. Vamos, solo tengo una palabra. Será rápido, me pongo. Su sonrisa se ensanchó. Palacio. El suelo gimió de repente, gritando de dolor mientras 3 docenas de magos de la tierra tallaban y debilitaban los cimientos del palacio por todo el subsuelo. La piedra se fundió, la madera se pudrió y el palacio gimió por última vez al inclinarse y comenzar a hundirse. El demonio de la espada parpadeó y arrojó su espada justo cuando el palacio se aceleró y se derrumbó. Lo último que Subaru vio antes de darse la vuelta para huir fue a Wilhelm apareciendo, preparándose para atravesar el suelo que se acercaba rápidamente. El palacio se estrelló y la ciudad entera tembló al derrumbarse el edificio bajo su peso debido al aterrador impacto. Los edificios cercanos se unieron al derrumbe tras el impacto, y la mayoría de las ventanas de la ciudad se hicieron añicos. Una tormenta de piedra y tierra se desató, golpeando el centro de la ciudad como una auténtica ventisca de polvo y pequeños fragmentos de roca. La demolición, cuidadosamente planificada, se ajustó perfectamente al espacio que había ocupado el palacio. Y entonces Subaru soltó una carcajada disonante. Indiferente a la espada hundida en su abdomen, a los innumerables moretones y huesos rotos, el arzobispo del pecado del orgullo siguió riendo mientras se retiraba entre túneles derrumbados y ríos de materia fecal agitados en torrentes furiosos. El polvo pronto lo oscureció todo. Cansada de esperar al final de las alcantarillas aún humeantes, Silpi se adentró en los túneles, seguida rápidamente por un 8 casi preocupado, mientras que Quinto, mortalmente herido, recibía tratamiento detrás para evitar que entraran al otro mundo. Fue una mala idea, la visibilidad en el interior era casi nula y, más que nada, iban a ciegas. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada sobre detenerse mientras avanzaban hacia donde creían que se dirigía al antiguo palacio. Tras unos minutos, y cuando la visibilidad se volvió completamente nula, vieron un destello rojo. Un espíritu de fuego. Silpi se abalanzó sobre él, justo a tiempo de agarrar a un Subaru, con el rostro pálido y la ropa roja por su propia sangre.
Con la mirada vidriosa y desenfocada, se giró hacia ella con una sonrisa. Gané, Sil. Puedo ganar. Realmente no era una victoria ni era relevante. Había logrado vencer al abuelo de la Santa de la Espada. Su poder era de distinta magnitud. Era una mera ilusión pensar que sobrevivir a un encuentro con el demonio de la espada fuera digno de mención comparado con Adelaide. Sí, señor Natsuki. Ganó. Acercándose a él, Silpy le sujetó el brazo derecho mientras Ocho hacía lo mismo del otro lado. Este último, frunciendo levemente el ceño, sacó la espada y lanzó su magia de fuego, cauterizando su herida y haciéndolo gemir de dolor. Dios, me trae recuerdos. Subaru se rió de la broma que solo él entendía. Más cargado que nada, logró mirar hacia atrás. Sabía que Wilhelm sobreviviría. Después de todo, lo había llevado hasta donde se derrumbaría la cocina, dejándolo entrar en una de las habitaciones más resistentes del palacio. Con un poco de suerte, sus cálculos sobre la resistencia al hundimiento también sobrevivirían a esta ronda. Parpadeando, volvió a mirar al frente. ¿Algún muerto? Silpy parpadeó ante la pregunta. Solo soldados del reino durante el caos de Shamak. Subaru hizo una pausa. Negando con la cabeza, su murmullo sorprendió a los tres. Malditos idiotas. No creo que fuera su culpa, señor Natsuki. Entraron solos. Subaru puso los ojos en blanco ante ese estúpido intento de consuelo. Silpy, primero que nada, no me importa que hayan muerto. Segundo, nos atacaron porque estábamos allí. Exhaló, su cuerpo gritando de dolor. Estoy demasiado cansado para esta discusión. Ella suspiró. Entonces, ¿por qué preguntaste? Ya veo. Te advierto que puedes descansar. Estamos todos sanos y salvos, señor Natsuki. Como si me importara, sus ojos, a pesar de sus buenas intenciones, comenzaron a cerrarse como si su subconsciente supiera que estaba en buenas manos. Su desmayo aceleró el paso de sus dos escoltas. Subaru necesitaba un sanador ya. Subaru parpadeó, despertando de un sueño demasiado profundo para tener pesadillas. No reconozco ese techo. Es muy raro decir eso a primera hora de la noche, señor Natsuki. Parpadeando, sorprendido de no sobresaltarse por esa voz, Subaru frunció el ceño y giró a su derecha, donde Silpy le esperaba con perfecta compostura y su habitual expresión apática. Claro que para Subaru era todo menos apática, pues había asimilado todos sus pequeños gestos como si fueran evidentes. La preocupación se transformó en un alivio repentino, la felicidad se disipó con un poco de ira por su imprudencia, una oleada de cansancio mientras su cuerpo se relajaba y le hacía notar su propia falta de sueño. Bueno, intento ser impredecible, te lo haré saber, ¿de acuerdo? Silpy ladeó la cabeza. Me sorprende entonces, te encuentro de lo más predecible, ya que tu rutina de huir herido de todos tus encuentros ya es una tradición. Oye. La fuerte palabra le dolió en el pecho, encogiéndose como un pequeño hoyo. Inhalando, intentó mover los brazos, pero vio que Silpy le agarraba la mano derecha. Su ceño se agravó y se giró hacia ella. Gemiste mientras dormías, señor Natsuki. Sus ojos fríos revelaron compasión y arrepentimiento por no poder ayudar más. Temí que tus movimientos empeoraran tu condición, así que tomé tu mano para ofrecerte todo el alivio posible. La mirada de Subaru se clavó en sus manos. ¿Por qué ella? ¿Por él? Por Natsuki. Subaru intentó apartar la mano con gran prejuicio, sin éxito. Su voz se convirtió en un gruñido. Ya veo. No vuelvas a hacerlo. No obedeceré esa orden, señor Natsuki. Se quedó quieto. ¿Cómo que no, Silpy? Obedéceme. Sí. Pero no en ese orden en particular. La mirada decidida de Silpy se volvió de acero. Me niego a no intentar consolarlo cuando sufre, señor Natsuki. ¿Por qué? Su mano libre golpeó la cama, provocando una nueva oleada de dolor y demostrando ser inútil en su intento de intimidar a la mujer. Soy el arzobispo del pecado y la soberbia. No un niño perdido en una ciudad. Lo sé, señor Orgullo, y no me importan los detalles. Simplemente quiero saberlo y lo haré. Sus labios se curvaron ligeramente. Y no me disculparé por ello, algo que me has inculcado. Subaru abrió la boca.
Antes de que pudiera replicar, sus dos espíritus, despertados por su confusión emocional, entraron en la habitación y comenzaron a volar sobre él. Su preocupación, miedo y felicidad, evidentes, se irradiaban hacia él a través de su contrato. Hacia lo indigno, el tono de Natsuki Subaru bajó aún más. ¿Quieres que me enfade, Silpy? No temo su furia, señor Natsuki. Mi vida es suya, mi libertad es suya, mi humanidad es suya. Se removió en su asiento y se acercó un poco más, aún negándose a soltar esa mano. Pocas cosas podría hacer para asustarme. Oh. ¿En serio? Intentó incorporarse, pero su cuerpo rechazó la idea y se detuvo a mitad del movimiento. Se dejó caer en la cama. En cuanto salga de esta cama, te demostraré cómo. Sí, interrumpió Silpy, indiferente. Se giró hacia la bandeja que tenía a su lado, la manipuló con destreza con una sola mano y se la extendió. Ahora, antes de que sigas con el rollo, ¿tienes sed? Su mirada furiosa y vengativa de ojos negros prometía venganza mientras se negaba obstinadamente a mirar la bandeja con comida y agua que le hacía rugir el estómago. Su mirada perdió la calma y regresó a la preocupación que le apuñalaba el corazón con más fuerza que el cuerpo. Por favor, señor Natsuki. ¿No ha ganado? Tómelo como una pequeña celebración y descanse como es debido. Al menos por hoy. Déjeme cumplir con mi deber de criada. No eres una criada, su gruñido, menos agresivo, una bandera blanca alzada. Bien. Ahora mismo haría lo que fuera para calmar la preocupación de Silpy. Que no lo mereciera, que lo deseara se abordaría más tarde. Abrió los ojos de par en par cuando Silpy se levantó de la silla y agarró la cuchara, como si fuera a alimentarlo. Espera un momento. Soy un maldito arzobispo del pecado, me niego a ser, no esperó ni permitió que esa negativa se concretara. Silpy, que nunca fue sutil ni conspiradora, había decidido optar por un enfoque bastante básico. Simplemente seguir presionando hasta que sus muros se derrumbaran. Fin del capítulo. Por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío.